Se trata de un tema incompleto, porque le falta respuesta. En compañía de la trilogía sociológica de la Tierra de Nadie, en el centro de Caracas, a solo metros de la Plaza Venezuela. El tema incompleto explora las profundidades de los aspectos que motivan al hombre, conducido por la voz de la ciencia, David Guzmán Mila. Es un lugar para la memoria, es un lugar de denuncia, pero sobre todo es un lugar para hacernos preguntas. El capítulo de hoy se llama ¿Por qué nos duele la vino tinto? Bueno, mira, para resumirlo, porque sé que porque siempre el tiempo se hace una condena y una cárcel. Mira, la relación que nosotros tenemos con el fútbol va por tres vertientes. En primer lugar, nosotros tenemos una gran raíz transculturizada de los deportes, tanto el béisbol como el fútbol, como el básquet, como el boxeo, porque al final siempre los deportes han sido vehículos y mecanismos de cómo la cultura puede cooptar y conectar entre poblaciones, países y grupos hegemónicos con grupos periféricos. O sea, por ejemplo, para darte un breve inciso, si nosotros hubiésemos sido más de la parte inglesa, hubiésemos sido fanáticos del cricket, que en lo que sería la parte de India, Pakistán y todo el protectorado de la Commonwealth es un fenómeno. Pero como después de la influencia española, la influencia norteamericana permeó directamente en el continente, diversos deportes permearon en cada una de las culturas. Por ejemplo, en Argentina caló mucho más el básquet a partir de los 80-90, pero lo que es la gran relación que tuvo Venezuela con todas las bisagras sociopolíticas que ha tenido con Estados Unidos se nos dio por el béisbol a partir del inicio entre 1920 y 1930. Ahora, ¿cuándo aparece el fútbol? El fútbol aparece también como una adecuación inglesa, pero desde las minas del Callao. De hecho, desde el primer juego de fútbol que se genera en el país se genera en el estado Bolívar, pero no tenía la misma expansión cultural porque el arraigo venezolano con los cánones estadounidenses fue mucho más marcado y por eso tuvimos mayor adopción de deporte de cultura norteamericana. El fútbol, el béisbol, el básquetbol y el fútbol empieza a emerger como una forma de manifestación de las colonias. De hecho, hay un término en historia del fútbol que se llama fútbol de colonias. ¿Por qué fútbol de colonias? Porque los primeros quienes practican, promueven y extienden la práctica del fútbol son las colonias españolas, portuguesas, eh, francesas, italianas que se encuentran en Venezuela. Y ellos son los primeros que hacen los primeros ensayos de liga. También existen intentos incipientes, lo que sería entre 1920 y 1930, de clubes de caballeros, que era la aristocracia venezolana, que se representaba también en esas prácticas futbolísticas, pero siempre las grandes representaciones se enmarcaban en esas dinámicas de colonia. ¿Y por dónde se extiende? La Iglesia Católica también fue una gran promotora a través de los colegios de varones. Por eso es que antes de hablar del fútbol nacional se tiene que hablar de fútbol de tradición como colegios como el San Ignacio de Loyola, que han tenido el Santo Tomás de Aquino, que han tenido tradición futbolística en el país. De hecho, el equipo del Colegio San Ignacio de Loyola fue uno de los fundadores de lo que se puede entender como el linaje de la Liga Profesional de Fútbol Venezolano. A ver, quiero hacer Dime. un stop ahí para quizás hacerme una pregunta. Uh -huh. ¿Está relacionado el deporte con la religión, compa? Mira, sí, pero lo que pasa es que para la religión
el deporte es un instrumento, es un medio, no es un fin. Es Ya. una herramienta que te permite a través, porque el deporte se puede ver, y esto el profesor, ahorita no me acuerdo, el profesor Ignacio, ahorita que no me acuerdo el apellido, que nos dio sociología del deporte en la escuela, el deporte es contemplado por tres maneras, como una forma de emancipación, como una forma de recreación y como una forma de identidad. ¿Qué sucede? Las iglesias a través de los colegios y muy posterior a nivel de organizaciones deportivas, sobre todo lo que son grupos evangélicos que generan grupos deportivos como una forma de cooptación, asumen el deporte como una manera de recreación y como una manera de identidad. ¿Por qué? Porque lo asocian con entretenimiento, lo asocian como una manera de moldaje de la persona y a partir de allí, como una forma de educar a la persona, y a partir de la práctica deportiva generan códigos de conducta, generan formas de comportamiento y generan percepciones de moral y ética, de lo bueno y lo malo, de lo correcto e incorrecto, para poder generar un andamio cultural a la persona acerca de lo que tiene que ser correcto y lo incorrecto. Correcto. Así como la educación también es un instrumento de las religiones para poder formar criterio y comportamiento y, como dijera Weber, un tipo ideal de persona. Creo que lo que conocemos, o toda la historia del fútbol venezolano, lo que conocemos hoy, empieza, empieza y transcurre muy lento, pero se desarrolla igual a lo largo del siglo XX. Sí, señor, lo que pasa es que, a ver, hay dos grandes protagonistas, hay dos grandes actores dentro de lo que llamamos el fútbol nacional. Una cosa es la liga de fútbol y otra cosa es la Vinotinto como selección. Son dos actores que tienen una vida paralela, a veces se unifican, a veces se separan. Por ¿Ok? ejemplo, la Vinotinto. ¿Cómo se le conoce a la selección por el color de su camiseta? Jugó su primer partido internacional en 1938 contra Panamá. Ujú. Entonces se le consideraba selección débil, ya que el fútbol no tenía tanto apoyo dentro de su infraestructura. Hoy en día vemos que sí hay toda una logística, una infraestructura que respalda a los muchachos. Ya tenemos tiempo dándole, o ya todo el país se ha sumado a generar el núcleo, pues lo que se necesita, Lo la que pasa es que para cima. agarrarlo por allí y para hacerlo rápido para que nos aproveche, fíjate, vamos a entender primero lo que es la historia de la liga para después entender la Vinotinto. ¿Ok? La historia de la liga, de lo que se entiende como liga profesional de fútbol, entiende tres etapas. La primera etapa, que es como una etapa amateur, que es donde se plantea desde el 38, vamos a ponerlo hasta el 50, 60, vamos a ponerle inicio a los 70, donde empieza un amateurismo. ¿Qué quiere decir amateurismo? Son equipos de colegio, equipos semiprofesionales, equipos, por ejemplo, como la Universidad Central, o equipos de clubes de migrantes, como por ejemplo la Hermandad Gallega, por ejemplo el Club Ítalo, que tenían su equipo de fútbol y entraban a una disciplina amateur. En la década entre el 50 y el 60 llega la primera etapa profesional. En esa primera etapa profesional es el brillo de los equipos profesionales de Colonia. ¿Cuáles eran los grandes equipos de Colonia para el momento? Los españoles eran representados por el Deportivo Galicia. Los portugueses eran representados por el Marítimo. Los italianos eran representados por el Deportivo Italia. Entonces Eh, podemos, permiso, podemos hablar de colonialismo en el fútbol. Totalmente. ¿Por qué? Porque como lo estamos diciendo antes, es un producto transculturizado y a partir de esos clubes, lo que pasa es que El colonialismo está en todos lados. mira, para Latinoamérica, mira, te dijera fans fanón que sí, sobre todo en lo que serían esos países en sitios periféricos geopolíticos como América Latina. Sí,
Lo que pasa es que para entender ese relato hay que interactuarlo, pero literalmente el deporte en general es un producto colonial y de hecho va para investigaciones y creo que ya se han realizado los mismos, que se puede entender el fútbol como un producto colonial. El detalle es ahorita, de hecho hay un documental sobre la selección francesa de fútbol cuando empezó a ganar el mundial, cuando ganaron las euros, que una política de Estado que era los tres colores. ¿Por qué? Porque estaban los blancos, los negros y los mena, que eran los que venían de los países árabes colonizados por los árabes. Y en Francia no podían interactuar los tres y utilizaron la selección de Zidane, de Carembeu, de Didier Deschamps, que era la integración de las razas como la simbología de una sola Francia. Pero eso fue en el 90, en el 2000. Francia. Pero antes venía, o sea, creo que se llama Le Bleu, Le Bleu. Le Bleu. Pero por favor véanlo porque ahí se entiende cómo hay un relato demográfico y societal de colonialismo a través del fútbol y cómo se aterriza dentro de la sociedad. Porque existe la sensibilidad y la separación entre los blancos tradicionales franceses, los negros franceses que vienen desde las costas caribeñas y lo que serían aquellos países que han sido administrados o manejados por Francia, pero que tienen nacionalidad islámica. Y mezclarse es un rollo demográfico interesante. Claro. A ver, hablando de conexiones, ¿qué es una federación? Yo tengo aquí un apuntito, dice así, una federación deportiva es una entidad privada sin ánimos de lucro Uh -huh, que regula y organiza una disciplina deportiva específica a nivel nacional e internacional. Sus uh funciones -huh. principales incluyen la promoción del deporte, la formación y tecnificación de deportistas, la organización de competiciones oficiales y la representación de los deportistas y equipos. La Federación Venezolana de Fútbol se puede decir que cumple con eso. Con... Mira, de una forma teórica sí, porque lo que pasa es que también forma parte de lo que serían aquellas grandes matices, como por ejemplo, de que lo hace, lo hace. La pregunta es si lo hace bien, sí o no. Ok. Lo que pasa es que hay que terminar con el relato que le estaba colocando para después caer con el segundo producto, que es la vino tinto, que es el equipo de la selección, el equipo de la federación. O Ok. sea, el equipo de la Federación Venezolana de Fútbol es la selección venezolana. Partiendo, para retomarlo y hacerlo puntual, en los 60 primero, ya hablé de los portugueses, ya hablé de los italianos, ya hablé Ajá. de los españoles, no sé si se me escapa alguno, pero también habían representaciones, por ejemplo, llaneras, por ejemplo, el pentacampeón, que era portuguesa, 5 veces campeón, que el poder de las empresas en portugués era tal que se podían traer un mundialista como Jairzinho, que en ese momento, como si tú me dijeras, traerte a un Julián Álvarez a jugar al Deportivo La Guaira, por llamarlo de alguna manera. Ahora, Tremendo dato ese. es con ojo, y en ese momento también habían equipos de empresas, por ejemplo, Iquire Flores, que era una empresa de salsas, estaba en el estado Falcón, tenía su equipo. Ganga Margarita era como una especie de tienda departamental de ropa y ellos patrocinaban al equipo de Margarita. Y así iban, y también eran representaciones del Portuguesa y las primeras manifestaciones, por ejemplo, del fútbol tachirense como Unión Atlético San Cristóbal, Unión Atlético Táchira, que eran los antecedentes de lo que hoy se puede entender como el Deportivo Táchira. Para caer después, en 1968 se da lo que sería el registro civil de lo que hoy se conoce como Caracas Fútbol Club, después de que antes se llamaba Caracas Yamaha. ¿Por qué? Porque la Yamaha, la de las motos, era el patrocinante del equipo de Caracas, de la capital. ¿Y por qué es importante? Para entender el proceso de la selección y el proceso de lo que es el arraigo del fútbol. ¿Qué pasa? La práctica del fútbol siempre estuvo muy masificada, pero sobre todo la práctica del futbolito.
pero para la promoción de lo que en ese momento, para los años 50, 60, 70, era la vino tinto, la selección venezolana de fútbol de ese momento, era alimentado por los equipos del momento. Y en ese momento no existían, por ejemplo, competiciones como Copa Libertadores o por ejemplo, donde los clubes se pudiesen mostrar, solamente eran campeonatos internos y el nivel del fútbol venezolano era paupérrimo. Ok, Siempre fue paupérrimo. ok. Por ende, siempre fuimos la cenicienta de la confederación. Al llegar, nacer antes de hablar de la federación, hay que hablar de dos entes clave. Hay que hablar de la FIFA, hay que hablar de Conmebol. La FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, es la gran federación que aglutina a todas las federaciones de fútbol en el mundo. La que organiza Es a como la Sudamérica ONU. Es como una es ONU. la ONU, es la ONU. Y la que sería la OEA, a representar en ese momento, vendría a ser Conmebol. Solamente que lo entiende desde Venezuela hasta Argentina, porque lo que es desde Panamá hasta México lo responde CONCACAF, o sea, la Confederación de Fútbol del Caribe. Y CONMEBOL es la Confederación Sudamericana de Fútbol. ¿Ok? Ok. Literalmente la Confederación Sudamericana de Fútbol estuvo mandado por tres países: Uruguay, Brasil y Argentina. Y eso era un articulador, primero, para traer a los mundiales, para promover los equipos de fútbol y para promover las culturas. ¿Qué sucede? En Venezuela, siempre el fútbol de castas concentró los talentos y lo que sean las proyecciones en función a los clubes que eran populares en esos momentos, pero sobre todo no teníamos la proyección hasta 1980. En 1980 entró un personaje llamado Rafael Esquivel. Ahí se da una modernización de lo que sería la federación y lo adapta a los estándares. ¿Ok? Se agarra patrocinio, hace las preocupaciones y en ese momento da un salto cuántico las ligas. Porque ahí aparece, por ejemplo, equipos como el Deportivo Táchira, se da la transformación y debacle de lo que serían aquellos equipos de colonia, desaparecen, porque el Marítimo en los 90 desaparece por problemas financieros. El Deportivo Italia se funde con el Deportivo Italchacao. El Deportivo Galicia desaparece entre los años 70 y 80 de la palestra de la primera división, porque también hay que entender que existe la primera división, que son los mejores, la segunda división, que son los semi mejores, y después tercera división para abajo, que son todos amateurs. Pero la primera división siempre son equipos consolidados con fuerzas básicas, que son escuelitas que mantienen talento. Y aparecen lo que sería la expansión del fútbol, sería la primera venezolanización del fútbol. ¿Ok? Vamos Claro, a llamarlo de esa manera. ¿Por claro. qué? Porque la mayoría de los equipos son oriundos de las regiones, eh, y empiezan a construir una identidad, en función de lo que darían sus localidades. Claro. ¿Qué pasa? En 1989, entre a finales de los 80, principios de los 90, el Caracas Fútbol Club es adquirido por el doctor Guillermo Valentinet. Y ahí es donde empieza lo que conocemos hoy como el ¿Hoy como qué? Caracas Fútbol Club, como parte de la organización Cocodrilos, en ese momento, de la organización Cocodrilos, que en ese momento tenía Cocodrilos de Caracas, el equipo de básquet. Ok. Entonces, allí la identidad deportiva caraqueña era conformada por Cocodrilos de Caracas, el Caracas Fútbol Club. Solamente que Cocodrilos tenía más arraigo porque ya había una cultura. ¿Qué nos ayuda? Hay dos cosas, hay dos fenómenos que ayudan a entender lo que es la etapa contemporánea del fútbol nacional, tanto en la Vinotinto como en la Liga de Clubes. En la Vinotinto, que es el equipo de la selección. La transformación empieza cuando llega, porque antes literalmente éramos una cenicienta, siempre éramos goleados, éramos el equipo del cual todas las eliminatorias de Italia 90, todos los mundiales le sacaban puntos. Venezuela muy pocas veces, por no decir nunca, sacaba puntos.
Pero llega el señor Luis Omar Pastoriza, que era un director técnico muy popular en Argentina, que había llevado a la primera división a varios equipos y había hecho experiencia con varias selecciones, y ahí empieza a forjarse Tremendo una nombre, ¿no? personalidad vino tinto. Dime, ojo, anteriormente de Pastoriza Ajá. habían personajes y jugadores rutilantes en el fútbol nacional y en el fútbol internacional que marcaban pauta. Por ejemplo, Stalin Rivas, Ok. como por ejemplo, ¿Estamos en qué año? vamos a ponerlo entre el 80 y el 90, pero la llegada de Pastoriza empieza con los 2000, con el 2000, con la Ese década del sería 2000. como la etapa que mencionas acerca de la venezolanización del fútbol. Claro, ya. Claro, porque Claro. entre el Ok. 80 y el 90, ¿por qué? Porque la mayoría de los equipos de fútbol son venezolanos. Claro. Ya existe en ese momento competencias como la Copa Mercosur, empieza a existir como la Copa Libertadores, y Venezuela empieza a llevar a los clubes para Copa Libertadores, siempre no teniendo el nivel, pero sobre todo en los 70 y el 80 empiezan a generarse ciertas dinámicas. Pero la venezolanización del fútbol explota con los Juegos Panamericanos en los 90, cuando un señor llamado José Luis Dolgueta es goleador. No solamente, primero, Venezuela gana esos Panamericanos en fútbol, empieza a decir, como un equipo que lo único que hace es jugar béisbol puede ganar unos Juegos Panamericanos. Ahí empieza el primer boom. Y Ok. el segundo boom es cuando Venezuela llega Bajo a la los Juegos, tutela de Pastoriza, perdón. Un aviso. antes de Pastoriza, antes de Pastoriza. Pero fue ¿Recuerdas el nombre del técnico? por ahorita, ya déjame buscártelo por nuestra Ok. amiga la Estamos artificial. conversando con Jonathan Maynard, estamos en el tema incompleto, en compañía de Abigail. Eh, Entonces, queremos, técnico, queremos que Copa si no estás aquí, si te América, interesan otros que nos pareció, te suscribas y que bueno, ya sabes cómo es lo demás. Sí, Que nos regalas tu en like y ya con eso 1993, del 93. podemos seguir trabajando más. En Ah, 1993. ajá, que fue la Copa América, donde Venezuela tuvo de hecho, en esa Copa América, empata 3-3 contra Estados Unidos. Allí José Luis Dolyeta, por primera vez un venezolano, hace revelación al ser el goleador con 4 goles de esa copa. En esa copa, el campeón es Argentina, subcampeón es México, tercero Colombia, cuarto Ecuador, y el mejor jugador fue el, el portero Sergio Goycochea de Argentina. Por eso dicen que los noventas atacan, porque de verdad Claro, que la década de los 90 para Venezuela fue claro, de y de hecho, contrastes, de claro, es que contrastes de hecho, emocionantes. ¿qué pasa? Fue en ese momento el rol más destacado de Venezuela a nivel de selección fútbol, a pesar de que no clasificó para la segunda fase, Claro, porque porque a pesar de que perdió 6-1 contra Ecuador, sí, pero empató contra Uruguay, que eso ya es una hazaña, ya para aquel momento empatar con Ecuador era una hazaña, y empata con Estados Unidos 3-3. Entonces lo coloca con 2 puntos, pero ya por encima de los Estados Unidos, y te da cierta característica como que, mira, Venezuela existe. Entonces, volvemos al 2000, donde la Vinotinto empieza a ser tomado por el profesor Pastoriza, y empieza a partir previamente, él empieza a tomarlo entre el 98 y el 2000, ¿ok? Y ya habíamos tenido esa situación de los Panamericanos, teníamos esa situación de la Copa América, y había unos personajes como Cari Noriega, habían jugadores que ya tenían roce internacional y que empezaban a hablar, pero Venezuela no exportaba jugadores y siempre éramos vistos como un país deportivo. ajá. Para resumir la parte histórica e ir directamente hacia el asunto, porque literalmente estamos cortos de tiempo. Eh, Llega Pastoriza y cambia el aire de la vino tinto. De hecho, aparece el primer hito
de ese momento que se llamó el Centenariazo. El Centenariazo fue el triunfo por goleada 3-0 de la Vinotinto a Uruguay en las, creo que fueron las eliminatorias de Japón-Corea. Ok. Pero allí ya empieza, ahí se conjuga con otro elemento. Hay tres equipos dentro de lo que se denomina la Copa Libertadores que empieza a lograr lo que son los más grandes hitos que ha tenido que han tenido equipos nacionales. El Caracas Fútbol Club, el Deportivo Táchira y Estudiantes de Mérida son los equipos que han llegado más lejos en una Copa Libertadores, llegando a cuartos de final. ¿Ok? Ok. El último que lo tuvo fue el Caracas Fútbol Club en el año 2007. Y se puede reconocer que el Caracas Fútbol Club tiene en sus palmarés algo llamado la Copa Merconorte, que en ese momento, ustedes se acuerdan que existe el Mercosur, Sí. también existía otra comunidad llamada Merconorte y la Merconorte tenía su propia Copa Centroamericana con países del sector. Bueno, el Caracas Fútbol Club ostenta una copa continental de ese tipo, solamente que desaparece o queda absorbido por la sudamericana. Pastoriza empieza a perfeccionar y a potenciar el perfil del jugador venezolano. ¿Cuál es el perfil del jugador venezolano? Un perfil rápido, un perfil ofensivo. No gozaba con tanto el apoyo, pero ya no se dejaba golear tanto. O sea, tenía una presencia continental. Estábamos empezando a dejar de ser Cenicienta. Claro, Ahí después llega, del centenariazo. a partir del centenariazo es donde empiezan a cambiar muchas cosas en la selección Ok. y a nivel social empieza la gente a mirar, porque esto es importante. La gente siempre ha tenido un afán por el fútbol, pero como deporte, pero como práctica, Claro, no como factor de identidad. por eso yo te quería preguntar, Ajá. ¿cómo tú ves el fútbol en lo concreto? Es decir, ¿cómo llegó el fútbol a ti? ¿Cómo llegaste tú al fútbol? Si en tu barrio jugaban fútbol. Por ejemplo, en Cuba se jugaba mucho fútbol. Y donde yo vivía, que era como un estilo urbanización barrio, de todo un poco, ahí, que es de donde es Eduard Bello, por cierto, y Ajá, sí, 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 bello. en Cuba, en Lecumberri, en ese lugar se jugaba fútbol, futbolito, se hicieron canchas, los chamos practicaban, ganaban los torneos, enfrentaban entre parroquias y así había como, yo desde pequeña pude conocer un poquito de cerca ese fútbol a lo interno. ¿Cómo llegó a ti o cómo crees? Claro, pero es que porque uno de los elementos de la venezolanización del fútbol, por llamarlo así, porque tampoco hay que satanizar al fútbol de colonias, porque ellos también generaron identidad y generaron procesos, pero para los procesos deportivos y para poder accesar hacia los clubes de primera división, tenías que formar parte de cierto estrato, de cierta cultura y de cierta manera, a menos que fueras increíblemente talentoso, por ejemplo, casos como Noel Chita San Vicente, Stalin Rivas, Caricari Noriega, que todos son de la cantera del sur del país, de Guayana, Ok. que permitieron adentrarse en, por ejemplo, el acorazado rojiverde del Marítimo de Franco Risi, o, por ejemplo, se generó el primer equipo oriundo de nación, vamos a llamarlo, el primer símbolo de venezolanización, que fue Minerven Mineros. Minerven del Callao, Mineros de Guayana, porque fueron los primeros equipos en los años 90 y en los 2000 que mostraron carácter. Entonces, cuando se da esa expansión a Esquivel, los clubes de fútbol, los nacionales, el Caracas Fútbol Club, el Deportivo Táchira, todos esos clubes empiezan a tomar a futbolistas de esas canteras. ¿Por qué? Porque ¿cómo llega a mí o cómo llega a los demás? Porque el fútbol como producto permea en Venezuela. Porque Ah, esos mismos clubes, mismos, por ejemplo, esa misma cultura de
de colonia eran las que estaban en las tascas portuguesas, las tascas españolas, donde existía un Barcelona, donde existía un Real Madrid, donde existía un Deportivo La Coruña, Así se donde existía un comercializaba, ¿no? Estamos claro, ahora hablando en ese medio. solamente que a partir del Mundial de 1994 la expansión del fútbol como producto se hace agresiva por todo el mundo y se genera el fútbol de mercadeo y ese fútbol que se practicaba y ese futbolito que se practicaba desde siempre, de hecho, tanto así que cuando que el fútbol sala no era parte, no era ni siquiera deporte olímpico ni era reconocido por la Federación Venezolana de Fútbol, Venezuela fue campeón mundial de fútbol sala y fue en San Cristóbal. Por eso es que el estadio de fútbol sala de San Cristóbal se llama Campeones Mundiales. Y aquí en el 90, una gran liga de fútbol de salón, donde por ejemplo jugaban Furias de Caracas, o sea, y era la capitalización de ese fútbol de nuestros barrios, de ese futbolito de nuestros barrios, que se capitalizó en liga y que siempre existió. Esa Pero picardía más, y ojo, y teníamos un estilo dinámico, un estilo potente. Y de hecho, yo me acuerdo con muchos cariños de Furias de Caracas que jugaban en el Parque de Naciones Unidas. Está bueno ese Pero ¿qué nombre. sucede? No permeaba a los grandes equipos hasta que llega la venezolanización. En la venezolanización se da, por ejemplo, la presencia de un Salomón Rondón, de un Juan Arango, de un Granado. O sea, y de hecho se hace una amalgama bien presente porque se da una heterogeneidad socioeconómica en Venezuela. Se siguen formando los chamos que siguen siendo de Loyola, de los colegios de los colegios de tradición, que forman parte de las fuerzas básicas de los equipos tradicionales, pero con los chamos de los sectores populares, con un Joseph Martínez, con un Granado, con un Micu Fedor. Y ahí empieza a generarse una personalidad que dice, la Vinotinto se parece a mí. Se parece al chamo de los barrios que practica en las calles, pero también al chamo que practicaba fútbol en su colegio. Y eso fue uno de los capitalizadores a nivel de marketing que nos lleva a la trilogía de Richard Páez, César Farías y Rafael Dudamel. ¿Y por qué los cito a los tres? Porque César Farías nos saca porque normalmente en todas las eliminatorias con mejor para clasificar al mundial siempre éramos los últimos. Pero con Richard Páez vivimos la primera vez la experiencia de estar cerca de clasificar un mundial. No llegamos. Después César Farías, que nos lleva al punto más alto de una Copa América, que es estar en cuartos de final, que fue aquella famosa Copa América del 2000, donde Reni Vega golea con la cabeza y que nos lleva a tener un equipo bueno, ensamblado. Ya teníamos un Juan Arango en el Borussia Mönchengladbach, teníamos a un Salomón Rondón que estaba brillando en España y teníamos a varios exponentes. Claro. Coméntame, Gaby. Stop, por favor, permiso. Yo lograron la primera vez, pero no pudimos apoyar la Oh, segunda. dale, Es porque que tú una tuve como conversación. 3 preguntas al mismo tiempo y me abrumé, pero voy. ¿Cómo verías a Salomón en ese arquetipo que describes acerca del muchacho que Del oeste de Caracas. del oeste, del este o al interior del país? ¿Cómo definirías en este momento a los muchachos actuales? A los que Bueno, mira, vienen del fracaso con Colombia y Argentina, e incluso los que jugaron ayer, hace nada. ahora para hablar al presente, porque directamente yo no quiero caer en el análisis deportivo, porque ya muchos han hablado de eso, y el desastre que nos generó Bocha Batista, que bueno, que se generó, pero para hablar de la generación, yo quiero hablar de lo que fue esta burbuja vinotinto que vivimos con el Bocha. ¿Por qué? Ok. Porque se nos da tres elementos claves. Primero,
la transición de una vieja Vinotinto a una nueva Vinotinto. O sea, ya estamos hablando de personajes como Rafa Romo, Tomás Rincón, Salomón Rondón, Joseph Martínez, que ya se le está, que ya fue su última eliminatoria y era su último mundial. Por lo tanto, es una transición generacional. De hecho, una de las declaraciones de Vizcarrondo ayer fue, esta transición debe haber pasado hace 8 años y de forma gradual. Yo la estoy haciendo de forma agresiva. La segunda, por primera vez en la historia de todas las eliminatorias, nosotros tuvimos un solo estadio sede. ¿Por qué? Porque en las eliminatorias comunes nosotros íbamos desde Pachancho Romero a Pueblo Nuevo, de Pueblo Nuevo a Cachamay, de Cachamay a Barquisimeto, a Barquisimeto a Anzoátegui. Pero todas las eliminatorias lo hicimos en una sola sede y se convirtió en nuestro fortín, que es el Monumental de Maturín. Yo lo viví en persona, que es el tercer elemento, Y es el sentimiento vinotinto. Allí tú veías, de hecho hay un paradigma que yo siempre celebro. Ustedes se acuerdan, detrás del mano tengo fe, que está la barra que siempre está animando, ¿no? Detrás que eran los que siempre estaban tocando, ¿no? sí, Bueno, eso, denominado la barra Libertador, es la fusión de las hinchadas que todavía se encuentran presentes dentro del fútbol nacional. Léase, la barra del Caracas Fútbol Club, los Demonios Rojos. La barra del Monagas Fútbol Club, que son los Guerreros Chaima. En ese momento estaba, creo que Estudiantes de Mérida, creo que las Saltamontes y Infierno Académico. Se unió los Guerreros del Fortín, que es la barra del Academia Puerto Cabello. Estaban los Colosos de Sorte, que es la barra de Yaracuyanos. también está Hijo Eterno, ¿no? Hijo Eterno es un trapo y eso forma Trapo. parte de otro capítulo porque forma parte de la rivalidad eterna que tiene los Demonios Rojos con la Avalancha Sur, que es el Deportivo Táchira. Y Ah, Deportivo ok. Táchira no formó parte de la barra de la barra Libertador. Pero ¿por qué es importante esa barra? Porque normalmente en otras culturas las barras, o sea, como que las hinchadas existen, pero no se unifican entre sí. En cambio, la unión, porque era que concordaron entre ellos, bajaron en algunas donde había conflictos, bajaron las armas, se unificaron todos porque decir, el objetivo es la selección, el objetivo es la selección. Y en la selección se unieron todas esas hinchadas para alentar a la Vinotinto, porque era una identidad del país. Entonces tenías al otro actor que nació a partir de los 2000, que es el hincha del fútbol, el hincha del fútbol nacional, que se unifica con el hincha de la Vinotinto, que ve en la Vinotinto la identidad de su país. Ben Salomón, el chamo que vino de Catia, que se desarrolló en el Colegio Calasanz y que pudo formarse y ser goleador en España y en otros países, que se pudo conjugar con otros personajes como el Colorado Aristigueta, que fue uno de los símbolos del Colegio San Ignacio de Loyola para venir a las inferiores del Caracas y transformarse en nuestro hincha técnico, o por ejemplo un Aramburu que también viene del Loyola. Entonces, esa diversidad étnica, política, económica, se juntaron todos y dieron una personalidad Vinotinto en el cual se sintió identificado, pero ese proceso se construyó desde Richard Páez. Ese proceso se construye desde Richard Páez. Ese proceso de identificar y que la liga colabora promoviendo los talentos, subiendo la calidad y desarrollando esos talentos. ¿Para qué? Para que haga lo que todos los países hacen, alimentar a su selección con jugadores de la liga. Claro, Solamente entonces, en esa expansión, entonces, para cerrar ese momento y darte la última parte, ya se hace la última parte de esta saga Vinotinto, que es cuando la Vinotinto se nutre más de jugadores de ligas foráneas que de la liga local. Ahora sí puedes comentarme. gracias, estimado. No, Discúlpame esa bueno, que quería terminar esa parte. entonces tú supones o bueno, crees que César Farías, Richard Páez Y de fueron como Rafael Dudamel. los... ¿Y quién más? Rafael Dudamel. Y Rafael Dudamel, son ellos tres como
los que han vivido los grandes desarrollos o los grandes momentos de la selección. En la selección sí, porque en la liga profesional hay esto es una opinión personal, pero la puedo argumentar. Hay un solo nombre que fue el que alimentó, generó, mostró y puso ese talento para que ellos tres pudiesen desarrollar generación, sobre todo en la era cuando la liga era quien desarrollaba a los jugadores. Y ese señor es Noel Algimiro San Vicente Betelmí. Noel Chita San Vicente. El Chita. Mira, ¿Por qué? ajá. Porque Chita con el Caracas Fútbol Club genera una saga, no solamente los triunfos son las consecuencias, pero genera una personalidad en el rojo que se vuelve la cantera vino tinto por excelencia, donde genera una filosofía de juego, genera una filosofía de estructura, donde permite que el jugador tenga una personalidad aguerrida y extensiva que hace que sea apetecible y competitivo para la selección. Y a partir de allí es donde sea. Entonces, en la selección, Richard Páez le brinda la personalidad. César Farías lleva grado superlativo y lleva al nivel más competitivo que ha tenido la selección. ¿Y por qué nombro a Rafael Dudamel? Porque Rafael Dudamel nos dio la mayor victoria que puede tener la selección vinotinto en todas sus categorías, que es el subcampeón del mundo sub-21. Claro, claro. Que fue la famosa selección donde pudo jugar la final. O sea, ¿cómo tú te puedes decir, que creo que eso fue hace 10 años, que Venezuela, la Vinotinto, vaya a jugar una final de una Copa del Mundo? Así sea sub-21. Claro. Pero ¿cómo vas a decir que Venezuela pudo llegar a la final de una Copa del Mundo? Una Entonces, pregunta clave. Para ti fue un error haber dejado al Bocha como representante de... Mira, a partir del juego que perdimos contra Chile de visitante, fue un error, porque de hecho, a pesar de que nosotros jugamos gran parte de la eliminatoria eso ya hay muchos análisis deportivos, y directamente el hincha lo veía porque nosotros cumplimos algo que era un sine qua non para clasificar. Nosotros estábamos invictos en casa hasta el último juego contra Colombia. Y las recetas decían, si tú ganabas todos los juegos de local, o no te dejabas, si tú ganabas todos los juegos de local, y por lo menos ganabas uno o dos de visitante, ya estabas en el Mundial. Esa es la tarea que hizo Bolivia, por lo menos, para llegar al repechaje. Claro, tuvo más Y mérito. nosotros el hincha que solamente se conforma de resultados, decía, el Bocha se viene el trabajo porque no perdemos de local. Pero tú veías nuestro juego de visitante y nuestro juego daba pena. Claro. De hecho, ¿cuál fue la clave para que Bolivia clasificara? Que ellos de local, de visitantes, sí le ganaron a la peor Chile de la historia. Claro, y Venezuela Nosotros más. no le ganamos a la peor Chile de la historia, perdimos esos puntos, a pesar de que nosotros con un empate o con una victoria llegábamos a clasificar, pero hubiésemos llegado hasta con cupo directo. De hecho, horas antes hubiésemos llegado con cupo directo, pero no lo llegamos por cupo directo. Entonces, pero cuando tú ves el sistema de juego del Bocha, fue un sistema muy desordenado, las convocatorias fueron irregulares, no se aprovecharon. Por ejemplo, yo siempre le reprocho que el lateral izquierdo, nunca, o sea, solamente las dos veces que estuvo Alexander González sí se destacó. De hecho, en los empates y triunfos que tuvimos de local, y de hecho, cuando le empatamos a Brasil, en Brasil, 1-1, quien se comió vivo a Vinicius era Alexander González. Y lo sentó, yo no sé por qué Lo sentó por colocar al muchachito No, vale, pero es que igual tenías que... Y el chamo puede Y, jugar y incluso por ese la otra banda. muchachito pagó no batalla, y literalmente todo el mundo, todos los rivales pasaban por esa Navarro, pasaban por ese boquete. Exacto. Entonces, hubo muchas cosas, hubo muchas imprecisiones en las convocatorias, planteamientos de juego que eran muy dispersos, no había idea de juego. Y literalmente eso se vio en el momento de mayor presión y competitividad que hemos visto en la historia,
que era el juego contra Colombia, que necesitábamos ganarlo o empatarlo y ligar que Bolivia no ganara. Porque de hecho, bueno, pero literalmente el desastre que se pudo ver en ese juego fue un desastre de suicidio. O sea, no solamente fue que la Bocha perdió la idea de juego, sino que la selección se desconectó. Se Sí. desconectó. O sea, se desordenó, fueron presas de la presión, de la impulsividad y literalmente, mira, ¿Cuál sería tu candidato para esta nueva fase? no, mira, no, eso se lo dejo a Petrocelli y a ellos, porque la primera pregunta ahí es, Una nación. ¿candidato local o candidato extranjero? Claro. Esa Yo sería la pregunta. solamente respondería una sola cosa, aquí sí voy a poner mi parcialidad, voy a dejar un poquito la objetividad de lado. Si Noel Chita San Vicente hubiese tenido el 50% de todo lo que tuvo el Bocha en apoyo, en respaldo institucional y en sobre todo en capacidad con los jugadores para poderlo hacer, hubiésemos ganado, hubiésemos tenido una excelente Copa América y hubiésemos clasificado al Mundial en cupo directo. Es todo lo que diré. Así mismo. Esa es mi Y respuesta. está bien eso. Pero bueno, las Está bien eso. mafias. Pero bueno, las mafias. Ay, bueno. Yo me hago una pregunta. Tú sabes que dije, tengo una sola pregunta, así que creo que puede ser interesante desarrollar. Y es, ¿por qué la fanaticada no podría votar por seleccionar su coach y al final después somos los que bancamos al equipo? Porque primeramente para ese tipo de decisiones prela más la simpatía que la capacidad. Y allí se tendría que dar es una opinión no para el que sea más popular, sino el que sea más apto. Aunque contradiciéndome a mí mismo, porque el cuento por el cual Noel Chita San Vicente entra a ser seleccionador vino tinto, más que democrático, es una situación de clamor popular, porque en ese momento era la transición de cuando a Esquivel lo detienen y entra Laureano Martínez como presidente. Había un gran clima de incertidumbre dentro de la federación y habían pago y literalmente, sabes, todo era un desastre. Y tanto el público como los periodistas, todos se unieron y presionaron a la selección y dijeron, mira, ¿sabes qué? El único candidato para poder meter a la selección de Minotinto se llama Noel Chita San Vicente. Y lo metieron sin que la federación quisiera. Entonces, no es que no se puede elegir democráticamente porque, ¿sabes? En ese tipo de decisiones técnicas, tú escoges al más apto, no al más popular. Es como que tú dijeras, vamos a escoger al presidente de una empresa por votación popular, más que cuando sea porque fue su capacidad o fue su criterio y a nivel. Y otro elemento Pero una que empresa es la una cuestión federación, privada. Estamos diciendo que una federación es una entidad que no tiene fines de lucro claro, y que pero no es además pública, pero no es representa pública, una identidad administrativa desde el claro, punto de vista político. pero no es pública. Pero no es pública tal cual. Estoy de acuerdo Pero, o contigo. De sea, acuerdo. si nos Pero no podría establecemos la. la definición de lo público y particular, o sea, es un actor social, Ajá. pero remitido bajo responsabilidades y criterios determinados. Eso quiere decir, ¿a quién debe escuchar a la federación? ¿A los fanáticos o a sus federados? A sus federados. Y a sus ¿Quiénes son los federados? patrocinantes, ¿no? Ni siquiera el patrocinante pone la plata porque mi interés es que mi marca esté con los ganadores y esté con la identidad. No tiene derecho a tomar decisiones deportivas. Ok. Los Bueno, patrocinantes no tienen. en la Entonces, teoría. Eso es en la teoría. y ojo, hay otra forma en la que puede influenciar. Por ejemplo, mira, te doy más publicidad o te doy a Pepsi si tú proyectas a tal jugador, porque es el que está jugando en Europa, etcétera, etcétera. Claro. Pero no te pone jugadores, solamente le pone el reflector. Recuerda que las federaciones tienen sus federados. ¿Cuáles son los federados? Por ejemplo, la Asociación de Fútbol de Caracas, la Asociación de Fútbol del Zulia. Y ellos son los que toman las decisiones para que ellos eligen a una junta directiva y esa junta directiva elige, como lo hace una presidencia, elige su gobierno. Y quien elige al seleccionador sería el gerente de selecciones nacionales, que es el responsable de que la selección
masculina, femenina, de playa, fútbol sala y todas las representaciones puedan obedecer a un plan de trabajo de evolución del jugador vino tinto en general. Y tiene un equipo de scouts, tiene un equipo técnico que revisa en las ligas élites, tanto a nivel nacional como afuera, quienes pueden ser los más aptos según lo que determine. Pero para eso tiene que dictar al director técnico más apto para el proyecto que ese gerente de selecciones nacionales desea determinar. Por ejemplo, queremos una vinotinto que corra más, o una vinotinto más defensiva, o una vinotinto que sea que juegue más al balón, o que juegue al juego aéreo. O sea, son análisis que a ti te va a decir cuál es la personalidad vinotinto, te lo va a dar ese gerente de selecciones. Y ese gerente de selecciones va a seleccionar al gerente que va a decir, bueno, este gerente me va a determinar cuáles son los destinos de la selección nacional. Punto. Por eso es que no lo voy a decir, porque es una decisión eminentemente técnica más que política. Bueno, estamos con Jonathan Maynard, sociólogo venezolano, también compañía de Abigail, que bueno, teníamos como ciertas inquietudes con respecto. Primero, te quería decir que es la primera vez que escucho a alguien tan orgulloso del fútbol venezolano. O sea, y además que tienes ahí un buen registro, casi que por fecha y todo, de cómo fue el crecimiento y quiénes han sido los actores clave. Cosas que yo medio tenía por ahí, pero de manera vaga, pues como había escuchado de uno, del otro. Y eso que no hemos tocado el tema del pastelerismo. El pastelerismo, no, ya va, que estamos primero diciendo, estamos ahorita hablando de la identidad de nuestra historia como fanáticos y de las razones y pienso yo, las preguntas que nos hacemos los que no sabemos de fútbol y que nos criamos viendo béisbol y básquet, pues Cocodrilo de Caracas y Leones del Caracas. Para nosotros, el Caracas Fútbol Club era algo que hacía gente que vivía de un sitio hacia allá y unos chamos por la casa Era un que eran crecimiento locos. particular y solamente empezó a crecer cuando llega la era de Noelchita San Vicente. Punto. Mira, tú sabes que tremendo tema porque yo que me creo un primatólogo. A mí me gusta burda como estudiar estos casos de estos personajes, porque yo me acuerdo la presión que se hizo para que el pana entrara y después se vio que hubo presión para que lo sacaran. O sea, como que como tú dices, era el candidato realmente de las bases, pero lo rosquearon. Entonces toma las decisiones de los equipos. No, he aprendido mucho hoy, sinceramente. Por lo menos me llama la atención ver el documental este de FIFA Gate, donde aparece el caso donde está involucrado Esquivel. Eh, Exacto. Y si quieres vete una serie que está en Amazon llamada El Presidente, que habla también del escándalo, pero un poco más dramático, que lo hace el que hizo Escobar, el patrón del mal, Andrés Parra. Y ok. te habla sobre los entresijos y las macollas y las mafias que existen en el fútbol internacional de primera mano. Por qué no sirve? ¿Por qué no sirve Mira, con por fútbol? tres características, y esto es básico. Yo no voy a ponerme como la típica crítica pastelera de que no funcionan porque no sirven. No, aquí son los tres argumentos. Primero, hay que entender primero que la liga es un producto económico. ¿Por qué? Porque los equipos necesitan plata para pagarle a los jugadores para que tengan condiciones de juego y condiciones de vida para que puedan desarrollarse y tener mejor juego. Ok. La liga de fútbol no es atractiva económicamente porque nadie invierte en ello. Al no invertir, los equipos no dan las condiciones adecuadas para un desarrollo óptimo de jugadores lo suficientemente Ok. competitivos, como por ejemplo lo hace un Flamengo, como se hace una liga brasilera, una liga Claro. argentina, etcétera, etcétera. Ajá. Y tercero, que el sistema de competición y cómo está organizada la Liga Venezolana de Fútbol no favorece actualmente a la competición. Por ejemplo, hace años atrás, y eso lo mandó a quitar Bocha, esa fue la primera línea roja que se dio, había una regla llamada la regla del sub-16 que te obligaba en todos los esquemas de juego, tenías que tener mínimo a un sub-21 o a un sub-17 jugando en cancha por cada equipo. Eso quiere decir que puedas tener tú todo tu equipo, pero tenías que tener mínimo un sub-21 o un sub-16 jugando para promover que los chamos más talentosos jugaran en primera división. Eso permitió
que las canteras se fueran desarrollando y que jugadores de las inferiores fueran potenciando para generar nuevas generaciones. Eso se quitó. Un arbitraje que es dudoso, que no tiene asidero. Entonces, ¿por qué la liga no sirve? Porque no es económicamente solvente. Al no ser económicamente solvente, no te garantiza las condiciones para aumentar las capacidades y exigencias del jugador venezolano en competiciones internacionales y ser lo suficientemente competitivo. Y tercero, que tampoco garantiza la sostenibilidad de los equipos, por ende, no existe la sostenibilidad del jugador. Entonces, tenemos una liga que no sirve porque simplemente no es atractiva económicamente y por ende no puede desarrollar ni más ni mejor al jugador. Producción general, David Guzmán. No olvides compartir y comentar si te gusta o si te encanta.